Bueno, con José Belmonte Aguilar. Vamos a ver si podemos conectar con José. Les doy la bienvenida a todos. Estuvimos haciendo unas pruebas con José por las dudas. Nos había costado un poquito conectar. Pero bueno, esperemos que ahora podamos lograrlo. A ver si podemos conectar nuevamente. Les recuerdo que vamos a estar hablando del duelo por nuestros animales de compañía, ¿sí? Por nuestras mascotas. Ahí José creo que pudo unirse. A ver. A lo mejor hoy estuvieron viendo que nos conectábamos. Ahí vamos, ahí estamos. Hola. Ahí estamos, hola José, ahí estaba diciendo, bueno, que por ahí si nos habían visto conectarnos, desconectarnos, estábamos haciendo pruebas. Sí, Así que bueno, ha estado un poco accidentada la conexión. pero por ¿Cómo fin lo hemos conseguido. lo conseguimos? Eso es lo importante. Bueno, José, bienvenido. Gracias por sumarte, por tu generosidad de poder ayudarnos con todo esto que vos sabés. Me quiero presentar para la gente por ahí que no me conoce. Mi nombre es Fabiana Oviedo, ¿sí? Yo soy coach ontológica, soy reikista y terapeuta floral. Me dedico más a animales, ¿sí? Pero bueno, en definitiva uno siempre termina tratando en conjunto a la mascota. No quiero que nadie se ofenda por este término, porque por ahí lo vamos a estar diciendo en el transcurso del vivo. No es algo peyorativo, sino que para que la mayoría entienda. Pero bueno, muchas veces se termina tratando, como decía, a la mascota y al tutor. Así que bueno, todo mi proceso y todo esta página se inició con la pérdida de mi animalito del corazón, que fue con el que yo aprendí a amar a los animales, que se llama Labru. Se llama porque lo tengo presente todos los días en mi corazón. Y bueno, eh, descubrí a José, que es especialista en, en la superación del duelo, y él aplica algo muy novedoso que ya les va a estar contando, así que bueno, sin dudarlo, se quiso sumar para que bueno, aquí en Argentina podamos estar apreciando y viendo toda esta nueva, digamos, metodología que para nosotros es desconocida. No sé si alguien por ahí después quiere comentar. Las preguntitas las vamos a estar dejando para el final, así José puede explicarnos bien y podemos prestar plena atención a todo lo que nos va a ir charlando. José, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Fabi. Encantado de estar aquí con vosotros, con todos los que se van uniendo, a los que aprovecho para saludar. Veo por ahí a gente conocida, a Miriam Pérez Fariña por ahí, la saludo, y a todos los que os estáis uniendo para recibir la aportación que desde mis conocimientos y mi experiencia os pueda ayudar como coach especialista en acompañamiento en duelo. Lo que estamos intentando hacer, Fabi, es aportar valor y ayudar a las personas que lo necesitan en un proceso tantas veces malentendido, ¿no? Y que es verdad que no cuenta con muchas herramientas que ayuden a la hora de afrontar un proceso tan doloroso. Así es que encantado, gracias por haberte acordado de mí, por haberme tenido en cuenta, y es un enriquecimiento mutuo al final, ¿no? Estamos aquí para aportarnos valor mutuamente, para ayudarnos. Yo también aprendo muchísimo con cada persona con la que trabajo, con cada colaboración, así es que me siento honrado también con esta invitación y voy por mi parte a ofrecer este valor y esta experiencia que me han acompañado todos estos años y
bueno, pues desde la gestión emocional os puedo contar que me especialicé en este acompañamiento en duelo, como tú muy bien has citado, ¿no? Según la metodología Grief Recovery, que es una metodología que lleva más de 40 años de experiencia, que es un método basado en la eficacia, según un estudio de la Universidad de Kent State en Estados Unidos, fundada por John y Russell hace ya muchos años, continuada por Cole, su hijo, y bueno, que está por varios países, ¿no? Entre ellos Canadá, Australia, Reino Unido y ahora, de forma pionera, en España también, a través de María Álvarez de las Asturias, que es la directora del Instituto Coincidir y yo, que nos hemos especializado y estamos tratando de aportar este valor que efectivamente es en gran parte desconocido, pero que es un método práctico muy eficaz de acompañamiento en el duelo por una pérdida de cualquier tipo. Puedo aportar también a modo de presentación, si me lo permites, Fabi, que bueno, soy voluntario también en una institución que aquí en España es conocida, sé que tiene una repercusión internacional, pero quizá no sea muy conocida, que es la institución de Cáritas. Yo participo ahí Sí, como... Sí, es que en algunos sitios no siempre lo conocen, entonces, bueno, lo explico por si acaso, ¿no? Pues sí, ahí soy seguro. voluntario, eso es, y tenemos un grupo piloto de acompañamiento en duelo. Estoy en un centro de atención a la mujer, bueno, y ahí tenemos este proyecto que está haciendo mucho bien a quien está participando en él, de forma, o sea, yo ahí participo como voluntario. Y luego, además, colaboro en el Instituto Coincidir, donde está María Álvarez de las Asturias, a quien le debo también el agradecimiento porque fue ella quien me presentó esta metodología. Está también ahí Mercedes Onrubia, que se dedican, bueno, pues al acompañamiento, ¿no? Al coaching, mediación. También está José Iribas, que es abogado. En fin, pues estamos intentando de aportar cada uno nuestro granito de arena en este proyecto, que es acompañar en estos procesos de dolor emocional o de desorientación en la vida, ¿no? También estoy participando en otro proyecto un poco diverso, ¿no? Pero también con una dimensión social muy importante, ¿no? Para precisamente sensibilizar a la sociedad que tantas veces o no trata o tapa estos temas sencillamente porque no sabe muy bien cómo hacerlo o porque no está de moda hablar de determinados aspectos de la vida, pero que son reales, como es la muerte de un ser querido, la muerte de un animal de compañía. Entonces, lo hemos experimentado, ¿no? No se habla de ello, ¿no? Y si parece que se habla, Está, enseguida se entra a comparar la está pérdida, tal cual. eso. A Pues a través guardarlo de bajo la este, alfombra eso es, y que pues a través de salga este cuando salga. proyecto, así es. Así es, pues ahí la sensibilidad también de Enrique Cayul, que tiene una productora, es periodista, es chileno, bueno, pues tiene un proyecto muy bonito de televisión, Chamberí Televisión se llama, que tiene un proyecto, pues eso, de sensibilización, de concienciación social sobre estos aspectos y otros tantos de corte social que normalmente pues no salen en las noticias, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, es un intento de aportar valor también al mundo de los medios de comunicación, de la cultura y pues es un proyecto en el que también estoy colaborando de forma incipiente y eso es lo que os puedo contar. Bueno, soy licenciado también en teología, aunque el enfoque que le vamos a dar hoy a esta sesión, a este vivo, es puramente desde la gestión emocional y ya aprovecho para aclarar que no soy psicólogo, es decir, que el enfoque que voy a hacer es desde la educación y desde la gestión emocional, no desde, no desde la psicología ni desde la psiquiatría. Quede claro para que nadie se ofenda y para que todos los que lo vean tengan claro que, que en el sentido en el que vamos es el de la gestión emocional y la educación. Esto Perfecto. puedo decir, Fabi, ¿qué te ha parecido? Ha sido enrollado, ¿eh? Te dije, no, Wow, voy a ser breve. Mira, yo ya sabía todo tu currículum, pero bueno, está buenísimo que la gente sepa que bueno, que nos va a hablar alguien que realmente sabe del tema y está totalmente eh, lo ha pasado por el cuerpo, ¿sí? Porque muchas sí, veces nosotros vemos gente quizá que habla de cosas y demás, o mismo nosotros en el día a día y a lo mejor no tenemos sí, idea, y decimos sí te entiendo, sí tal cosa, y la realidad es que es medio difícil si uno no lo ha vivido a veces sí. con la mejor intención, pero si uno no lo ha pasado por el cuerpo, no lo ha vivido, no ha tenido esa vivencia, a veces se torna un poco difícil comprender al resto. Sí,
Bueno, Sí, se torna difícil, perdóname, Fabi, sí, mira, fíjate, se por torna supuesto. difícil comprender a quién ha pasado ese proceso y por eso mismo también se torna difícil acompañar, ¿no? Exacto. A alguien que está pasando por una situación difícil. Y algo muy interesante, ¿no? Antes cuando hemos tenido también ocasión de compartir previamente a esta sesión tú y yo y de conocer un poco más cuáles han sido nuestras experiencias, vivencias. Entonces, a partir de esa experiencia de dolor emocional o de cambio vital, es a partir de donde nosotros sacamos la fuerza, primero, para intentar recuperarnos y segundo, para intentar acompañar a otros en ese camino de recuperación, ¿no? Pues quiero decir eso, que yo también en mi experiencia vital he sufrido cambios importantes en mi vida, duelos importantes, entonces he tenido que hacer una gestión emocional que ahora me permite también acompañar a otros, ir por delante, apoyar, acompañar, guiar, orientar, ¿no? Y eso también es muy importante cuando alguien se quiere dedicar a acompañar a otros, ¿no? Sea desde el coaching, sea desde la psicología, psiquiatría o desde tantos ámbitos, ¿no? Y tantas disciplinas que intentan efectivamente ayudar a los demás y aportar un poquito de valor a su vida. Exacto. Y más que nada porque, no sé si coincidís conmigo, estamos todo el tiempo duelando cosas, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en el duelo por la muerte de nuestro animal de compañía, pero la realidad es que estamos duelando todo el tiempo, vínculos, relaciones amorosas, relaciones de familia, trabajo, sueños que han quedado por ahí truncos, que no han podido ser, entonces es muy necesario poder gestionar todas estas cuestiones que tienen que ver con las realidades que a veces no son como nosotros quisiéramos que fueran, ¿verdad? Estás diciendo algo muy importante porque una de las características del duelo es precisamente esta que acabas de comentar, que no solo tiene que ver con la muerte de un ser querido, sino que tiene que ver también con otro tipo de pérdidas o cambios importantes. Tiene que ver, por ejemplo, una mudanza, una migración, un cambio en la salud, un cambio de trabajo. Son como duelos más cotidianos que a veces pasan desapercibidos y no se entienden como tal y por tanto no se gestionan, no se validan, no se identifican, no se gestionan, se van acumulando y al final nos produce una parálisis a veces, ¿no? Y nos impide caminar por la vida con libertad y con alegría. O bien, como muy bien decías, ¿no? Pequeños duelos emocionales del tipo de en las relaciones de pareja, de amistad o en las relaciones románticas, ¿no? Donde efectivamente se producen a veces sentimientos contrapuestos, ¿no? Por algún acontecimiento que me ha producido, pues bueno, algo que me hubiera gustado que hubiera sido distinto o mejor, o como muy bien has dicho antes, ¿no? Algo a lo que tienes que renunciar en tu vida cotidiana. Y eso también es un duelo. Y por eso me ha encantado que lo traigas, está muy bien traído, Javi, porque es que es así, es así. Entonces, en la medida en que aprendemos a gestionar, identificando, transformando, comunicando esas emociones, también en nuestro día a día aprenderemos a detectar esos pequeños duelos que nos impiden muchas veces estar alegres, sentirnos libres y que a veces no sabemos muy bien identificar. Entonces, aquí precisamente estamos para eso, para ayudar a poner un poquito de luz, aunque es cierto que nos vamos a centrar, como bien dices, en el duelo por animal de compañía. Aquí en España decimos mascota, perdonad si hay algunos términos que se entienden de forma distinta en Argentina o en Latinoamérica y en España. Bueno, pues en la medida de lo posible yo intentaré ajustarme, ¿no? Pero si en alguna ocasión No se hay me problema. escapa, pues me perdonáis, Yo te porque a aviso, veces yo es te aviso. complicado. A veces es complicado, ¿no? No Entonces, bueno, pasa pues nada. quería aclarar esto. Mm. Bien. Eh, Puede ser muchas veces que cuando tenemos distintos tipos de duelos en nuestra vida, como decíamos hace un ratito, que vamos guardando bajo la alfombra y demás, eso pueda salir con un duelo, digamos, actual. Por ejemplo, no sé, perdí un familiar hace un par de años, luego un amigo, luego tuve que renunciar a un trabajo que me encantaba, pero que lamentablemente no pude seguir y fue contra mi voluntad, no es algo que yo decidí. Y justo eh, tengo otra pérdida
por ejemplo, puede ser la de nuestro animal de compañía, de los que vamos a hablar, y es como que eso exacerba, si bien no estoy diciendo que el duelo por nuestro animal de compañía, que sea único, no sea algo realmente doloroso, porque me ha tocado vivirlo en carne propia y es totalmente devastador para cualquiera de los que amamos los animales, pero me he encontrado con personas que además de sufrir esa gran pérdida, se le ha como acumulado otros duelos y se hace todo como, hablando, como se dice acá, una bola de nieve que parece imparable. ¿Cómo Así podemos es, Pablo. hacer o hay alguna manera de, hay que ir duelando parte por parte, vos que sos el experto, Sí, cómo sí, hacemos? tiene muchísima razón. El duelo que no se resuelve se acumula y puede ser un duelo reciente de hace unos días, unas semanas, años, y a veces duelos sin resolver que vienen de la propia infancia, en personas ya adultas. Entonces, cuando no se ha resuelto o cuando algo que nos dijeron, cuando yo sufrí una pérdida en mi infancia, me afectó de tal manera que no me ayudó a gestionar la pérdida en aquel momento y por tanto tampoco me ayuda a gestionar la pérdida o el duelo en el momento presente, pues efectivamente es acumulativo. Y tú has citado ya algunas causas de duelo, ¿no? Que, como hemos dicho antes, no solamente es pérdida de un ser querido por muerte, puede ser una separación, un divorcio, una mudanza, una migración, una muerte de mascota, una enfermedad de una mascota, que no pueda asumir por cualquier circunstancia el tener a una mascota conmigo y que la tenga que donar, aunque no haya muerto, eso también es un duelo, o que yo me haya separado, tuviéramos una mascota en común y uno de los dos se queda sin la mascota. Entonces, al final, O se pierde, efectivamente, eh, se pierde, eso es, pues claro, son causas de duelo, como bien dices, todas ellas al final se acumulan y hay que gestionarlas. Entonces, efectivamente, hay que detectarlo. Cuando se han acumulado tantas, pues claro, es más complicado. Nosotros en nuestra metodología, Grief Recovery, sí tenemos, digamos, una solución práctica y efectiva. Porque la metodología que nosotros utilizamos, Grief Recovery, está basada en pequeñas acciones, en pequeñas elecciones que son sencillas y eficaces y que ayudan precisamente a identificar, detectar, transformar, conocernos, cuáles han sido nuestras pérdidas desde en toda nuestra historia. Y de hecho tenemos un hay de niños. ejercicio práctico desde niño. Hay un ejercicio práctico que, bueno, cuando ya llevamos una parte del trabajo hecho, proponemos que es lo que llamamos la historia gráfica de pérdidas, que es precisamente hacer una línea del tiempo en la cual podamos identificar qué pérdidas o cambios importantes en nuestra vida han podido afectarnos de forma que mantengan algunas emociones acumuladas que no se comunicaron en su momento, o algo que me hubiera gustado que hubiera sido distinto, o mejor o más abundante, o algo a lo que tuve que renunciar de esperanzas, sueños, expectativas, planes, ilusiones. Todo eso es emoción, está acumulado y si no se resuelve, no se completa, no se comunica, no se saca, es como si fuese una tetera que va acumulando vapor, que está tapada y acaba explotando, ¿no? Por eso es muy importante en este proceso aprender a reconocer, identificar, conocernos, qué me dijeron, cómo reaccioné, qué hice para no sufrir y enfrentar la pérdida, la que no esté resuelta, afrontar el dolor emocional para transformarlo de forma que al final del proceso podamos decir adiós al dolor emocional y a las situaciones que me perjudicaron, que me producen ansiedad, que me producen malestar, para quedarme, una vez que hemos despedido el dolor emocional, para quedarme con las emociones afectuosas, cariñosas, con las cosas positivas de la relación. Y este ejercicio de la historia gráfica de pérdidas aplicado al duelo por muerte de un animal de compañía se hace igual. Hay personas que a lo largo de su vida han tenido varias mascotas. Yo pues recuerdo en mi vida
muy importantes, ¿no? Cuando era muy niño, un patito que teníamos en casa, entonces, claro, generó unas emociones muy bonitas, porque fue, digamos, la primera vez que sentí esa responsabilidad, ¿no? De tener que cuidar, ¿no? Junto con mis hermanos, alimentar a un ser vivo que al fin y al cabo nos se llevaba mucha parte de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestras ilusiones, volver, por ejemplo, de la escuela enseguida para darles de comer, atenderles, limpiarles, pues claro, en un niño produce unas emociones Son que son muy, muy intensas, exacto, muy intensas. Y que es verdad que no siempre se comprenden, ¿no? Por parte de la sociedad, por parte de familia, amigos, no siempre se comprende que entre un animal y una persona se puedan establecer unos vínculos tan fuertes, tan totalmente. potentes. Y ahí Entonces, pasa claro, cuando a veces no recibís esa respuesta que a lo mejor uno necesitaría del entorno, porque cuando pasa tanto en los niños, uno como adulto, quizá, porque he habido casos de que compran enseguida una mascota como para tapar el dolor y no pasa nada, o historias como que se fue de viaje y vaya a saber uno en un cohete y sí, desapareció, pero que está, todas esas cosas que después tienden a generar todo esto que estabas hablando, a sí, mencionar, eh, de que se va acumulando y demás. sí, Y por otra parte, muchas veces lo tapamos cuando no recibimos, que te decía, la respuesta, ese pésame, ese te acompaño, sé que la estás pasando sí, mal, sí. lamento mucho que hayas perdido a tu animal. Entonces, muchas veces, y me ha pasado de forma personal, que te aislás y lo vivís en soledad, y eso a veces lleva a no gestionar esa emoción y todo lo que conlleva un duelo y queda ahí latente. Tienes muchísima razón en todo lo que dices, lo suscribo porque es verdad que ya de por sí el dolor emocional no está naturalizado, no está normalizado y lo primero que decimos nosotros es que el dolor emocional o duelo es la reacción o la respuesta normal y natural ante una pérdida de cualquier tipo. Es Qué decir, importante. es la respuesta del corazón emocional, igual que de la misma manera que uno se da un golpe y le sale, o se hace una herida y le sale el gritar o quejarse, de la misma manera, cuando es el corazón el que está herido, la respuesta normal y natural es el duelo o dolor emocional. ¿Qué sucede? Que a veces, como tú muy bien has dicho, ¿no? Se tapa, no se expresa, se invalida esa Se emoción, invalida, tantas veces, tal cual. ¿no? Así es. Y en el caso además de muerte o desaparición o tener que separarse de un animal de compañía, se produce un matiz. Si ya de por sí en una pérdida personal, ya de por sí ya eso sucede, además el duelo por pérdida de un animal de compañía añade un punto todavía más de aislamiento, a veces de autoaislamiento, porque las personas claro, como reciben mensajes constantemente, por ejemplo, del tipo, no llores, era solo un perro, un gato, un Terrible ave, esa frase. era solo, entonces claro, eso es como una daga, como un puñal que se clava en el corazón Claro, y la porque persona, encima que estás teniendo ese dolor terrible por la pérdida, es como que te viene encima esa decepción que decís, no me puede estar diciendo esto. eso es, y que Claro, añade más dolor al dolor que tú ya tienes. ¿Por qué? Porque te sientes incomprendido, te sientes juzgado y claro, te avergonzado sientes muchas veces. avergonzado, efectivamente, y constantemente los mensajes que recibes son que como tú te estás sintiendo de forma natural, no deberías estar sintiéndote así, Claro. porque todo el mundo te dice, no llores, no te preocupes, era solo un animal, lo que Podés llamamos los rescatar a mitos, otro, hay otros reemplaza tu animales. pérdida, efectivamente, eso es, o el tiempo lo cura todo, ¿no? Entonces, claro, al final uno se siente como raro, un extraterrestre, como si no fuese normal, como si fuese anormal. Entonces, ¿qué solemos hacer en esos casos?
tapar nuestras propias emociones, invalidarlas, no comunicarlas, pensar, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Habrá algo en mí que está mal? Puesto que todo el mundo me está diciendo que no llore, que no me preocupe, que no me sienta como de forma natural me estoy sintiendo. Entonces, claro, cuando esto además sucede desde pequeños, desde niños, como suelen ser los casos, porque la pérdida de un animal de compañía es una de las primeras pérdidas, por no decir la primera, que normalmente experimenta un niño. A veces el abuelo, raras veces, pues a lo mejor un compañero de clase, una profesora o los propios padres. Sucede, pero lo normal es que una mascota sea la primera pérdida Primer que contacto. experimenta un niño, no animal de compañía, ¿no? Entonces, claro, la educación que de niños hemos recibido va en esa línea, invalidar nuestras emociones, no llores niño, no llores niña, no te preocupes, era solo un animal, el sábado te compramos otro animal de compañía, Sí, con lo cual al final están invalidando nuestras emociones y el mensaje oculto que hay detrás es lo que tú estás sintiendo con intensidad y que es una reacción natural y normal, mmm, la sociedad te dice que no es normal que llores, con lo cual tú te sientes extraño y te aíslas, te juzgas y al final, pues claro, eso durante el tiempo se va acumulando y cuando llegamos a la vida adulta hemos aprendido a gestionar las pérdidas así tal y cual. no ayuda. Es tal cual. Y Una cosa quiero aportar en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? Y es que, claro, la gente que nos dice este tipo de cosas probablemente no entiende que entre una persona y un animal se pueden crear unos vínculos a veces incluso más potentes, más emocionales que los que se pueden realizar entre dos personas que a veces no se ven, ¿verdad? me hace, sí, totalmente. Es Sí, tremendo. Y a veces también depende, porque nos pasa también con las personas. Uno a veces tiene un familiar más lejano, más cercano, alguien que no tiene el contacto diario y muchas veces, ya sea por fallecimiento o porque se fue a vivir a otro país y no sentimos ese mismo dolor, la pérdida, ¿sí? De esa persona físicamente en nuestra vida, como de repente con un animal, o sea, porque también hay diferencias, depende de qué animal y depende de qué persona, claro, ¿no? Porque porque como bien dices, el animal la base que es está en el que, campo, que lo tienen para trabajo, quizás no provoque no quiero decir dueño, en su tutor, lo mismo que podría provocar en una persona que lo tiene en su casa, que duerme en su cama, que lo saca a pasear todos los días. pues, claro, porque esto se entiende, has apuntado una clave muy importante de lo que es el duelo emocional y es que el duelo emocional está en proporción de la relación que se establece o entre dos personas o entre un animal y una persona. Y Exacto. como bien dices, yo lo he vivido, ¿no? Personas que han experimentado un vínculo mucho más fuerte con un animal que con un familiar al que apenas ven y con el que apenas se relacionan. Exacto. Porque la relación, el contacto es el que suscita las emociones. Entonces, claro, con un animal con el que estás todos los días, con el que te sientes protegida, con el que te sientes, con quien sientes que tienes a alguien fiel, que es alguien que te entiende, que de alguna manera te intuye, que te acompaña, a quien tú además le dedicas tiempo, atención, pues eso es lo que genera una relación emocional que luego cuando se produce la pérdida o el cambio suscita pues en proporción esas emociones, ¿no? Y a lo mejor con un familiar que le veo una vez cada 3 años, pues no hay esas emociones. Dentro de que, ojo, una cosa que decimos es que no comparamos las pérdidas. No comparamos una pérdida ni un Exacto. dolor emocional producido por una persona o por un animal o entre animales. Cada persona es única, cada relación es única, cada animal es único y por tanto, en consecuencia, cada duelo es único también y cada proceso emocional es único. Exacto. Tal cual. Yo Y quería preguntarte porque, sí, perdona, yo quería preguntarte porque yo asocio, por ejemplo, cuando pienso
en los animales con los que he tenido una relación y un vínculo emocional, ¿no? Antes he hablado del patito cuando yo era niño, ¿no? Pero también, por ejemplo, me acuerdo de un perro que se llamaba Eno, un pastor alemán. Cuando yo trabajaba en seguridad, trabajaba con un perro que también, claro, me pasaba 12 horas con él trabajando. Era además mi compañero de trabajo. Entonces, eso Pues, suscitó unas emociones muy profundas, un vínculo emocional muy profundo. Y también me acuerdo de una perra, ¿no? Con la que también tuve unas emociones y un vínculo muy fuerte, ¿no? Quería preguntarte un poco, ¿qué emociones asocias tú, ¿no? Para que también aportemos este valor, ¿no? Y que la gente pueda comprender hasta qué punto puedes experimentar esas emociones con un animal de compañía. En el caso de Labru que me comentabas antes, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese vínculo con tu animal? ¿Qué emociones te yo con Labru suscitó? duelé muchísimas cosas, porque en su momento me había separado, él era muy chiquito, pasamos ese proceso, los dos solitos, eh, entonces él era todo mi mundo, era mi contención, yo a veces por ahí me ponía a llorar, él venía y me chupaba, porque empezaba a hacer cosas porque sabía que estaba mal. Tuve procesos en donde tuve una pérdida también, y él estuvo ahí conmigo, pérdida laboral, pérdida de hijo, de un montón de cosas que en un contexto en donde sos vos y tu animal de compañía, el estrecho no puede ser liviano. Era algo muy Mm, fuerte que teníamos, él me entendía, eh, era mi familia, como te decía, era mi mundo. ujú, Cuando después él también vivió el proceso mío de florecimiento, por decirlo de alguna forma, porque mi vida cambió, conocí a una persona extraordinaria y empezamos a compartir. Le rompió cosas cuando empezamos a convivir y cuando nos casamos, le ha roto prendas y cosas porque estaba como celoso. Esas son las anécdotas y las cosas lindas que recuerdo, que recordamos. Y generó también un vínculo muy importante con mi esposo. Cuando enfermó de una insuficiencia renal muy aguda, se me vino abajo el mundo, porque literalmente yo me iba manejando el trabajo y en todo el trayecto no me podía calmar, era una angustia tremenda que en otras pérdidas que tuve familiares de personas no me provocó lo que me pasó con él. Y llegaba al trabajo y afortunadamente tenía compañeros que me entendían, que no me juzgaban, había por ahí alguna otra persona que sí, entonces es como que uno trata de llegar al trabajo y decir, bueno, ya está, me contengo, y cuando salía nuevamente para mi casa, otra vez era un mar de lágrimas. ujú. Y me pasó que tuve dos opciones en referencia a la empatía para conmigo de dos superiores. Uno que realmente no me dejó tener ese día libre para poder, porque los tuvimos que eutanasiar porque no quedaba otra opción. Eh, y otra persona que estaba en la sucursal donde yo me encontraba trabajando, que lo voy a mencionar, no voy a decir su apellido por las dudas, porque no le pedí permiso, pero Gustavo, que era mi gerente de la sucursal donde yo me encontraba trabajando, y él me dio el permiso para que yo pudiese estar esas últimas horas. Para mí era súper importante. Y si bien no se proclamaba como un amante de los animales, en el día a día no lo veíamos de esa manera, la empatía que tuvo de respetar la forma de que yo necesitaba estar con Labru, la verdad que fue un consuelo para mí. Es como si me hubiese abrazado y me hubiese dicho, tranquila, todo va a estar bien, si bien me lo decía, porque se suma aparte cuando vas a eutanasiar a un animal tuyo de compañía, que es tu ser, a veces uno lo tiene como un hijo, un hermano, un amigo, te sentís tan culpable porque pensás que le estás quitando la vida cuando uno hace todo esto desde el amor, porque muchas Y para que no personas se sufras. sienten muy culpables, para que no sufra. Entonces, en ese momento uno lo hace desde el amor.
Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y otra cosa también que me sucedía era que cuando empecé a sentirme un poco mejor, porque bueno, pasó todo el proceso, empecé a tratar de gestionar mi duelo, me daba culpa sentirme mejor, porque pensaba que lo iba a olvidar. Eso es, sí. Y nada más lejos que eso, porque una vez que yo pude empezar a ver esa lucecita eh, al final del túnel, por decirlo, porque era como una noche oscura que estaba pasando de mi alma, me di cuenta que no, que ahí empezaba a honrarlo desde el amor. Y ya podía contar alguna anécdota. Y hoy en día quizás en algún otro momento me ponga a contar algo y me ponga a llorar, pero eso no quiere decir de que yo esté mal o que no haya podido, me llevó, mira, te digo, yo no lo hice con el método Grief Recovery, lo hice a los ponchazos, como decimos acá, sola, como podía, leyendo libros y demás, eh, empezando esta herramienta maravillosa que es el Reiki, y, y bueno, me llevó más o menos año y medio. Ujú, Si bien no hay un tiempo específico para cada duelo, ese es el tiempo que me llevó a mí. ujú. Pero me pasaba eso realmente, José, que yo sentía que me iba a olvidar de él si empezaba a sentirme mejor. Sí, Y me encantaría que la gente sepa de que no, de que no hay nada más lejos que eso, que uno tiene que sí, empezar a honrar el amor y desde el amor es que uno se empieza a sí. sentir mejor. Así es, has comentado, según ibas hablando, iba identificando algunos elementos que sí que ayudan a procesar el duelo, ¿no? Y los he reconocido según ibas hablando. Yo aportaría otros, que si quieres ahora puedo hacer un pequeño repaso, ¿no? Para que los oyentes puedan tener como un esquema, un esqueleto, ¿no? De cuál sería la metodología completa, porque es verdad que hay elementos o acciones que hacemos o libros o hablar con algunas personas que nos ayudan temporalmente, ¿no? O nos alivian durante un tiempo, pero hay otras veces que al final, si no se resuelve de una forma completa, la tristeza, el dolor vuelve y nos paraliza, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que no nos paralice. Como tú bien has dicho, ¿no? Que puedas de vez en cuando volver a emocionarte cuando te acuerdas de algo, ¿no? De algún recuerdo que tengas, ¿no? Es normal y natural. Y como bien dices también, cuando tú eres capaz de hablar, naturalizar, poder expresar una comunicación emocional para ti importante, es una señal de recuperación, que ese duelo está procesado y cada vez, ¿no? Lo naturalizas, lo comunicas, ¿no? Y ya no te paraliza, te saca del aislamiento, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Pues que tú puedas comunicar abiertamente, espontáneamente, de forma natural y a veces con más emoción, otras veces sin tanta emoción, que bien está tanto una como otra, pero esos son señales de recuperación efectivamente. Y has dicho algo muy interesante, que en nuestros procesos también vemos con frecuencia. Las personas piensan que recuperarse es olvidar o que superar un duelo es olvidar a la persona, en este caso al animal de compañía con el que estás gestionando esas emociones. Y a poco que nos pausemos, iba a decir que nos paremos a pensar, ¿no? Que nos Nos aquietemos y detengamos sí, a pensar. sí, en ese momento nos damos cuenta, es imposible, tendrían que sacar de nosotros, ¿no? Como el chip de la persona, en este caso el animal de compañía, para poder olvidarlo. Exacto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos según nuestra metodología? Decimos que superar un duelo, ¿no? O completar una relación emocional incompleta es poder quedarse con los recuerdos y el afecto y el amor, todo lo que es positivo, y decir adiós a lo triste, al dolor emocional, ¿no? Y esa es la manera que nosotros tenemos de gestionar estas emociones, ¿no? Despedir las emociones dolorosas para quedarnos con las afectuosas y amorosas, que es de lo que se trata, de forma que en el futuro, cuando vuelva a tener un recuerdo que me puede estar afectando, no me paralice. Si es triste,
sabré gestionarlo y no me paralizará. Y si es un recuerdo grato, pues lo celebraré y me sonreiré o lo compartiré, ¿no? Claro. Y eso es lo que hacemos según nuestra metodología, ¿no? Y me ha encantado que hayas compartido, y te lo agradezco, tu testimonio de cómo tú gestionaste tu duelo, ¿no? Porque hace ver también lo importante que fue para ti, ¿no? Y a mí, efectivamente, me llama la atención, ¿no? De, por ejemplo, de lo que decías, parece como que los animales nos intuyen Sí, nuestras emociones. Cuando estamos mal, lo tenemos ahí al pie, si es un perro, por ejemplo, y a mí me ha sucedido eso que comentas, ¿no? De en un momento que yo estaba mal emocionalmente y triste y hundido y devastado y de repente acercarse, me hace un gesto, un cariño, me chupa la pierna y yo digo, pero ¿cómo puede intuir que yo estoy mal? Y esto conmueve realmente, ¿no? Conmueve, es conmovedor. Y totalmente. desde ahí, claro, los que lo hemos vivido lo comprendemos, ¿no? Yo también me acuerdo que una vez me dijo una mujer que para ella su animal de compañía le había transmitido más seguridad y más sensación de protección que su propia pareja, incluso. Que con su animal de compañía, que en este caso era un perro, se sentía tan protegida, tan defendida, tan correspondida y tan comprendida que me lo decía, ¿no? Dice, es que más que con mis parejas. Y es llamativo. Y desde ahí se entiende que la muerte de un animal de compañía pueda producir un dolor emocional de tan gran magnitud. Desde ahí, desde esa relación tan intensa, se entiende que también produzca ese dolor tan intenso y el contraste entre lo que una persona está sintiendo, ese duelo, y lo que la sociedad le está diciendo, o los amigos, o incluso a veces los familiares, ¿no? Entonces, claro, Exacto. estar el choque, eh, el contraste de sentimientos que, como decíamos antes, hace que la persona muchas veces se aísle, se sienta incomprendida, se juzgue y piense que algo no está bien en él, cuando en realidad es la respuesta normal y natural ante esa pérdida. Exacto. Em, ¿Cómo acompañamos a una persona que ha perdido a su animal de compañía y se siente totalmente devastada y que totalmente sumida en la tristeza? ¿Qué debemos decir o qué no debemos decir? Mira, has dicho algo muy interesante antes y la respuesta de lo que nosotros hacemos en el acompañamiento es, en primer lugar, detectar, identificar cuando ha sucedido la pérdida. Intentamos identificar qué ideas hemos recibido a veces desde la infancia, como decíamos antes, ¿no? Lo que llamamos los mitos del duelo, que no nos han ayudado porque, como también comentábamos, añaden más dolor al sufrimiento que yo ya tengo. Entonces, identificar los patrones o los mitos o las falsas creencias que hemos recibido que no nos ayudan. Por ejemplo, cuando de niños hemos perdido una mascota y nos han dicho, primero, no llores, no te preocupes. ¿Qué está sucediendo? Están invalidando mi emoción y me hacen sentir peor de lo que me siento, porque si me dicen que no debería sentirme así, que no debería llorar, que Sí, yo siento como exagerando. natural, eso es. Entonces es como añadir más dolor y se cortocircuita la mente, ¿no? Es decir, a ver, aquí hay un contraste muy grande. Pues es identificar que eso que me dijeron no solo no me ayudó, sino que me pudo afectar. Como decíamos antes también. Segunda frase mítica. No llores, era solo un perro. No llores, era solo un gato. No llores, era solo un animal, ¿no? Con lo cual me está añadiendo más dolor. O, tercer mito, reemplaza tu pérdida, ¿no? No te preocupes, no llores, te compraremos otro el fin de semana y liquidado el problema, ¿no? Pero las emociones están ahí sin gestionar. ¿Qué sucede? Que cuando llega la nueva mascota, el nuevo animal de compañía, si uno no está preparado, pues hay un contraste de sentimientos porque todavía no ha dejado espacio emocional para que la nueva mascota encuentre su lugar en su corazón, porque todavía Exacto. está pendiente. Y no es justo para esa nueva mascota porque va a estar todo el Eso tiempo es, en comparación y no va a ser un eso es. amor genuino, no nos vamos a Así relacionar es. desde el amor real.
Así es, y no lo merece ni la persona Ni, ni el animal, ni, ninguno de los dos. exacto. Con lo cual, eso no soluciona, ¿no? Intentamos ayudar también a la persona a que detecte la reacción que ha tenido ante, ante esa educación que ha recibido, ¿no? O ante esas frases, que muchas veces la respuesta es el aislamiento, ¿no? Nos dicen, bueno, sufre en soledad. Si quieres llorar, vete a tu cuarto. No manifiestes tus emociones en público, ¿no? Como a veces sucede en una familia. Oye, no llores que van a pensar que es Ay, que es terrible. es algo grave, no llores, no, vete a tu cuarto a llorar, ¿no? Si quieres llorar, ¿no? Entonces, hemos aprendido mitos, hemos aprendido a aislarnos, hemos aprendido falsas creencias que, claro, cuando además vienen de personas de autoridad, como pueden ser unos padres, unos tutores, unos profesores, unos líderes espirituales o un terapeuta, pues nos lo hemos creído y hemos aprendido qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en la vida adulta, hemos adquirido esos patrones de conducta que a veces nos llevan a buscar atajos o alivios temporales o falsas ilusiones para sentirnos mejor. Entonces, también es importante ayudar a la persona a que intente detectar estos patrones, respuestas, como por ejemplo refugiarse en el alcohol, refugiarse en las redes sociales, refugiarse en Internet, refugiarse en las compras compulsivas, porque genera la ilusión de que me voy a sentir mejor. Lo que sucede es que eso me puedo sentir mejor un tiempo, pero luego el dolor emocional no resuelto vuelve. Bueno, Detectar, intentar ayudar a la persona a detectar que a veces actuamos como si fuésemos actores profesionales para aparentar que estamos bien, cuando en realidad podemos estar devastados. Y es lo que nosotros llamamos el Oscar, ¿no? A la recuperación, ¿no? Nos han dicho tantas veces que no tenemos que sentirnos mal que cuando nos preguntan ¿qué tal estás? A veces respondemos bien, magnífico, estupendo, ¿no? O ponemos en nuestras redes sociales solo fotos felices, cuando en exacto. realidad podemos estar devastados, ¿no? Entonces, para ayudar a una persona, yo creo que es importante detectar esos patrones, esa información incorrecta que hemos recibido y ayudar a cambiarla por la información que sí ayuda. Por ejemplo, naturalizar No, nuestras emociones, exacto. identificar, validar, ¿no? Y luego lo que A veces, solemos hacer, sí, perdón. Yo a veces digo que no hace falta por ahí decir grandes frases, simplemente con un abrazo. Nosotros acá tomamos sí, mate, no sé si sabes lo que es el mate, pero bueno, a veces decís, bueno, pasarle un mate a esa persona, calentito, un té, sí, acompañarlo desde estar sentado al lado, a veces es mucho más valioso que una frase que podamos decir, que a veces no sabemos qué decir y metemos la pata, como decimos acá, y decimos totalmente, algo totalmente. desafortunado. Sí, totalmente, porque además lo que hacemos normalmente es intelectualizar, ¿no? O sea, dirigirnos a la cabeza con unas frases que no ayudan, que añaden más dolor y que invalidan las emociones que esa persona puede estar sintiendo. Por ejemplo, tú me decías antes, ¿qué no decir? Pues bueno, por ejemplo, no decir a alguien que está llorando que no llore. Claro, Es como si me acabo de partir una pierna porque he tenido un accidente y voy al médico y se me queda mirando y me dice el médico, no grites, claro, no te quejes, no o pasa que nada. no pasa nada, el tiempo lo cura todo, ¿no? Ahora necesitas un poco de tiempo para recuperarte porque ahora el dolor todavía, y tú estás ahí con la pierna rota o con el corazón roto, ¿no? Exacto. Pues de la misma manera, esas frases no ayudan. Por ejemplo, alguien que acaba de perder un bebé, una pareja joven, y que se les diga, no llores, sois jóvenes, podréis tener otros hijos, ¿no? Claro. Se dice, es la Es realidad tremendo. supera la ficción. O, por ejemplo, Es frases del como si tipo, eso que se perdió fuera totalmente reemplazable. Ese es como el mensaje que hay eso, detrás de esas frases. eso, eso. Por ejemplo, frases del tipo, en el caso de la pérdida de una mascota también es válido, ¿no? No llores, no te preocupes, está en un lugar mejor, o ya era muy mayor, o sea, como justificaciones, ¿no? Que son intelectuales, Exacto. que puede ser verdad que era muy mayor, ¿no? Que podía tener, yo qué sé, 20 años el animal, pero eso no quita, como cuando una persona muere de edad avanzada, no quita que las emociones, en función del vínculo que yo he tenido y de la relación con esa persona, sean muy grandes y muy fuertes. Y aunque sea
un animal ya anciano que me produzca un dolor increíble, ¿no? O incluso a veces espiritualizamos, ¿no? Y ya metemos a Dios de por medio y decimos, bueno, no llores, no te preocupes, porque Dios solo manda cruces a quien las puede soportar, ¿no? Cosas así que al Exacto. final Sí, sí, nos sacan de la emoción que en ese momento eh, estamos sintiendo, ¿no? Frases del tipo, bueno, ya no sufre, ¿no? No llores, exacto. ya no estás sufriendo, lo Era cual es mejor verdad, porque ya así, no muere. porque, exacto. Eso. Y Yo soy José, partidario de lo que tú dices, ¿no? Dándole la vuelta al argumento. ¿Qué sí, sí podemos decir, ¿no? Pues como tú decías, a a veces veces nada. mejor, a veces nada, ofrece un abrazo si la persona lo acoge, ofrece algo práctico, como estoy aquí para ti, si necesitas que te haga la compra, que te cocine, que atienda a tus niños, que te lleve en el carro, en el coche, decimos aquí, ¿no? Para que no tengas tú que conducir, porque es cierto que cuando una persona está en duelo, a veces está En como otro mundo. anestesiada, Sí, ¿no? exacto. Entonces, o tiene patrones y cambios en los patrones del sueño o de la alimentación, está como anestesiada, perdida, falta de concentración. Entonces, todo lo que podamos ayudar y colaborar en esas pequeñas cosas del día a día o hacer la compra, pues ayudan. Saber que estamos ahí. Mejor decir nada en lugar de decir estas frases que hemos comentado antes de no llores, no pasa nada, etcétera, ¿no? Eso, O una frase que nosotros solemos decir mucho es ponerse en el lugar de la persona, empatizar. Nosotros lo hacemos exacto, con una frase que es no puedo imaginarme lo duro que esta pérdida está siendo para ti. exacto. Y desde ahí das pie a que si la persona quiere compartir, quiere hablar de la pérdida, pueda hacerlo con libertad, ¿no? O que haga una historia, ¿no? ¿Qué pasó? Le podemos preguntar si es el momento adecuado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, darle oportunidad a la persona de que exprese las Expresa. emociones que pueda estar sintiendo, si lo considera oportuno, en lugar de taparlas diciendo no llores, no sufras, no te sientas como te estás sintiendo, lo Eso cual no ayuda, ¿no? no es bueno. Y luego algo que me parece muy importante es que a lo largo del tiempo, según va pasando el tiempo, claro, las personas hemos dicho antes que a veces nos aislamos y los primeros días es verdad que podemos contar con mucha gente alrededor que está dispuesta a hacer algo, pero luego a lo mejor al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, sigue habiendo emociones y ya parece que como está tan lejos ya, Ya bueno, pasó. ya no voy a hablar de ello porque ya pasó mucho tiempo, pero las emociones siguen estando. Entonces, bueno, dar todo lo que sea acompañar y dar la oportunidad para que ese duelo no transitado, no gestionado, se pueda expresar, lo que esa persona puede estar tapando, ¿no? Una declaración emocional importante, cómo se sintió. Bueno, pues es la forma en que de una forma práctica se puede acompañar. José, ¿y cuándo debemos, por ejemplo, pedir ayuda profesional? ¿Cómo darme cuenta de que no lo estoy logrando solo o sola y necesito a alguien que me guíe? Mi experiencia es que como la educación que hemos recibido normalmente, sea por parte de nuestra familia, de la sociedad, de amigos, normalmente ha sido tan deficiente, en mi opinión, cualquier ayuda viene bien, todo lo que me ayude a gestionar, a identificar, a transformar mis emociones, viene bien. Hay veces que esas emociones naturales que sentimos, aquí decimos, se enquistan. Aquí Por también. ejemplo, que una emoción como la tristeza, que como tal emoción puede ser pasajera, ¿no? O un sentimiento que es un poquito más prolongado en el tiempo, si después aunque hemos dicho antes, ¿no? Que cada persona es única y cada proceso es único, pero si yo después de un tiempo ya, por ejemplo, de un año, sigo sintiéndome tan triste hasta el punto que eso me paraliza y no me deja avanzar en la vida y me afecta a otros ámbitos de la vida, pues ahí a lo mejor sí que podemos estar hablando de una patología, o sea, de una emoción que de primeras no es una patología, sino una reacción normal y natural. Cuando eso se enquista, ¿no? Se prolonga en el tiempo y me afecta tanto que me paraliza, me impide hacer otras cosas, O sea, ahí tiene que impedirme realizar mis tareas diarias y poder socializar, porque a lo mejor en mi caso estaba triste y demás, pero yo podía seguir haciendo mis tareas, no me invalidaba eso. Pero ahora cuando yo siento
que no puedo seguir adelante, que pasó un año y todavía sigo, como decías vos, sin poder gestionar mi vida normal, ahí es como se tiene que prender la alarma. Sí. Ahí sería más, esto tendría que evaluarlo un especialista de la rama de la psicología, ¿no? Cuando eso se produce. Sí, Él sería quien haría una evaluación y un diagnóstico, ¿no? Por eso te decía que a veces no hace falta esperar a que una situación se enquiste, sino simplemente desde el primer momento, además, porque nosotros exacto, decimos que un duelo se trabaja desde el primer momento. tal De cual. la misma manera que si yo me parto una pierna, no me tengo que esperar a que pasen 3 meses para que me intenten Exacto. ayudar, pues de la misma manera una ayuda o un acompañamiento profesional ayudará a gestionar, identificar, transformar esas emociones que a veces se quedan ahí tapadas y que se acumulan y que un día pueden explotar, ¿no? Por Eso tanto, yo es me bien, recomiendo... sí, eso es bien importante porque es necesario que desde el primer momento tomemos conciencia que tenemos que gestionar esas emociones Sí, y pedir ayuda sí, para que no suceda esto, porque después es muy difícil el sí, proceso para nosotros sí, mismos, ¿sí? sí, Eso es importantísimo que quede claro, que podemos sí. gestionar, que hay un montón de herramientas. Eso es porque nosotros decimos que igual que el dolor emocional es una emoción natural y Natural. normal, ¿no? Ante una pérdida, es cierto que hay algunas emociones, lo que llamamos un duelo no resuelto, que se da cuando hay comunicaciones no expresadas, ¿no? Por ejemplo, comunicaciones emocionales, ¿no? A veces nos quedamos cuando una situación, por ejemplo, en el caso de la muerte de un animal, ¿no? Nos quedamos con la sensación de que me hubiera gustado hacer algo que no hice, me hubiera gustado decir algo que no dije, Lo hubiera o paseado más, lo hubiese eh, sacado más tiempo. me hubiera gustado ir a la playa para que hubiese experimentado y no fui. Y eso te produce un vapor que llamamos nosotros, ¿no? Una energía emocional que si no se comunica en forma de un lo siento, por ejemplo, ¿no? Un siento no haber podido llevarte a la playa, o siento no haberte prestado la atención que necesitabas, o el tiempo, siento no haber sido más prudente o no haberme dado cuenta antes de que podías estar enfermo, ¿no? Ese tipo de expresiones emocionales, ¿no? Que tiene que ver con un lo siento, con un te perdono, ¿no? Porque es verdad que la relación con un animal, la relación suele ser siempre mucho más positiva y más sencilla que la relación con una persona, que suele ser más compleja y produce emociones más variadas, pero es verdad que la relación con un animal también hay veces que hay pequeños detalles, ¿no? De, "Jo, me ha roto un objeto valioso para mí", ¿no? Que puede hacer que yo sienta la necesidad de perdonar de alguna manera, ¿no? A mi animal de compañía y puede hacerme ver que tengo la necesidad de expresar, aunque sea indirectamente en un proceso posterior de acompañamiento, esa emoción que se me quedó pendiente de expresar, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos un duelo no resuelto, el que tiene que ver con estas comunicaciones no expresadas, o por ejemplo, no haber expresado lo importante que fue para mí, lo que valoré su compañía, lo mucho que me gustó cuando yo me sentía mal y vino a darme un lametón en la cara y me reconfortó. Si eso no lo expresé en su momento, se me acumula, se me guarda. Y si yo no lo sé expresar, no lo sé comunicar en la forma adecuada, es interesante buscar ayuda en alguien que me acompañe a identificar, transformar y expresar esas comunicaciones. O, por ejemplo, lo que tú decías al principio, muy interesante también, aquello a lo que tuviste que renunciar. Porque, claro, en una relación con un animal, uno también hace una expectativa, un plan, tiene ilusión, ¿no? Pero si de repente se produce una muerte repentina, esos planes, ¿no? Por ejemplo, pues mira, este verano me quiero llevar a mi animal a la playa, ¿no? De vacaciones. Si de repente la muerte trunca ese, ese plan, a mí se me queda una emoción no comunicada, algo a lo que tengo que renunciar y que me produce una emoción. Si yo no la puedo comunicar y no me puedo despedir de ese plan, de esa ilusión que yo tenía, se produce un dolor acumulado. Entonces, un profesional que hace ayudarte a comunicar, primero a identificar y a comunicar esas emociones no expresadas, ¿no? Por ejemplo, cuando
una vez que hago el repaso, ¿no?, de la relación, como ha sido con mi animal de compañía, me doy cuenta de que ha habido cosas que me hubiera gustado que hubieran sido diferentes o mejores o más abundantes, que me produce también unas emociones. Y si eso no lo he comunicado en vida, pues después es más complicado, ¿no? Y toda esa energía emocional es lo que llamamos un duelo no resuelto, y ahí es donde un profesional me puede ayudar a identificar, transformar, comunicar esas emociones. Genial. ¿Cómo estamos de tiempo, José? Porque viste que Pues, Instagram, estamos ahí al límite, me estamos parece, ¿verdad? ahí. Ahí, ahí, Llevamos justo una hora de conexión y estamos ahí justo que nos corten. en el límite. Me encantaría que nos digas dónde te podemos contactar eh, para todos aquellos que seguramente van a ver el vivo más tarde, porque aquí todavía es muy tempranito, están todos trabajando. Quisiera que dejes, si bien después nosotros vamos a poner nuestras direcciones de Instagram y demás, ¿dónde te pueden contactar como para poder tener este método que vos ofreces a favor? Pues me podéis contactar aquellos que lo deseéis o que queráis aclarar alguna cuestión que haya salido aquí o que no haya salido pero que tengáis pendiente. En el propio perfil de Instagram, José Belmonte Aguilar, si clicáis en mi biografía, hay un enlace que lleva directamente a un perfil de Linktree donde tenéis varias formas de contactar conmigo, sea a través de WhatsApp, a través de correo electrónico o a través de Telegram. Pues ahí creo que es la forma más sencilla, en mi propio perfil de Instagram. Perfecto. Y ahí tenés tus talleres, porque tenés talleres grupales, individuales, ¿se pueden hacer online? ¿Son Sí, presenciales? sí, la metodología Grit Recovery trabaja tanto en sesiones grupales por distintos tipos de pérdida, ¿no? Aunque no etiquetamos las pérdidas ni las comparamos. Es verdad que cuando es por las características especiales, por muerte de animal de compañía, ahí sí que hacemos grupos específicos, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque a veces la gente compara pérdidas, ¿no? Y al final la gente no se siente a gusto, los que han perdido un animal de compañía. Entonces ahí sí que hacemos grupos específicos, y luego también hacemos sesiones individuales, sean presenciales y online. Yo en Madrid me gusta trabajar con sesiones presenciales por la razón de que para mí es muy importante el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal. Y luego una presencia que en un momento dado es verdad que se puede necesitar un abrazo, un apoyo, ¿no? Entonces, a mí me gusta más trabajar en presencial, pero cuando la gente no puede o le viene mejor hacerlo online, también tenemos los cauces para poder hacer sesiones online. Y lo bueno es que como tenemos departamentos en varios países, ¿no? En México, por ejemplo, donde está Arturo Alvin como director ejecutivo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, pues hay una red de profesionales, ahora también en España, con María y conmigo como especialistas certificados. Bueno, pues ahí estamos a vuestra disposición para cualquier duda o para cualquier iniciativa que también queráis compartir, como esta, por ejemplo, que te agradezco mucho, Fabi, No, la que hayamos agradecida aportado soy este yo. valor, y te deseo también mucha fuerza para este camino tan bonito de acompañar a otras personas. Muchísimas gracias, gracias por tu generosidad, gracias por todo este saber que compartiste con nosotros. Y bueno, espero en algún otro momento poder cruzarnos y seguir charlando respecto a todo este tema que es tan maravilloso y que es tan necesario para la vida en todo momento. Como decíamos al principio, porque estamos todo el tiempo duelando cosas, y esto particularmente fue la gestión del duelo por un animal de compañía. Así que te agradezco muchísimo y ya me vas a ver ahí a mí por esos talleres para ver qué quedó ahí acumulado. Siempre hay algo que uno guarda bajo la alfombra. Sí, 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 así es. Pues a tu disposición y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti de corazón, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo.